Análisis de circuitos trifásicos. Ahora en este video veremos el siguiente ejemplo donde tenemos un circuito de análisis, una configuración delta con carga delta también. Entonces, de esta configuración que tenemos aquí, nosotros tenemos los siguientes datos. Voltaje V1, voltaje V2 y voltaje V3, que son respectivamente los voltajes de fase que tenemos aquí indicados, cada uno con su ángulo correspondiente y desfasado 120 grados, uno con respecto del otro. Después tenemos impedancias S, impedancias de source, impedancias de la fuente, con este valor, son idénticas las tres. Impedancias de línea, atravesando cada una de las líneas, con también idéntico valor. Y también impedancias de la delta, de la agrupación delta K, que son impedancias de carga, que también ambas son lo mismo, todas. Entonces, si nos damos cuenta, es un sistema trifásico que se encuentra balanceado. Para esto nosotros, en el análisis, nos piden encontrar I sub A, I sub B e I sub C, que son respectivamente las corrientes de las líneas que salen del sistema en delta hacia el otro sistema. Y aquí hay dos tipos de análisis que podemos hacer para encontrar la respuesta. El primero es el más complicado, en el cual tengo que hacer un análisis de esta malla, esta malla y otra malla aquí. En este caso tendríamos que hacer un análisis de mallas y encontraríamos cuatro mallas, con lo cual tendría yo un sistema de cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas y a resolver por matrices, lo cual nos llevará a hacerlo y a tardarnos un poco más. Sin embargo, el método tradicional es transformar las agrupaciones en delta a agrupaciones en estrella y entonces deducir un circuito monofásico equivalente. Entonces vamos a optar por esta opción. Ahora, ¿en qué consiste esto? Bueno, vamos a transformar en este caso nuestras deltas que tenemos aquí. La idea es esto, transformar las dos deltas. Entonces tendríamos aquí nuestra impedancia, aquí nuestra fuente, aquí también nuestra fuente, aquí nuestra impedancia, aquí también mi fuente y aquí mi impedancia. Esto sería la primera transformación. Luego aquí vienen las líneas y cada una de las líneas, acá viene el neutro que es importante, cada una de las líneas lleva también una impedancia, entonces la tendré que dibujar así. Aquí el neutro no tiene impedancia. Y después de este lado en las cargas, como son al fin de cuentas impedancias, que siguen las mismas reglas que las resistencias, puedo utilizar también una transformación para poder tener pues una agrupación en estrella de puras impedancias que tenemos aquí. Y entonces el neutro se conectaría automáticamente y tendría yo esto de aquí. ¿Qué beneficio tiene esto? Bueno, pues que si nosotros vemos esta parte, nosotros podríamos de tal manera agarrar un circuito, por ejemplo este, aquí lo voy a señalar aquí, así, 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 y lo voy a agrupar nada más, sería esta parte, para que veamos bien. Y vean cómo queda este circuito que yo enmarqué acá en rojo. Pues es una fuente, una impedancia, luego otra impedancia en serie, otra impedancia en serie y luego el retorno por el neutro. Entonces, si me doy cuenta, tengo un circuito monofásico equivalente y si nos damos cuenta, podemos tener tres circuitos monofásicos equivalentes. Lo único que va a cambiar, ¿qué es? Las impedancias son los mismos, las fuentes son los mismos, salvo que cada una de las fuentes está desfasada con 120 grados. Entonces, lo que va a cambiar al final es el valor del ángulo de la corriente. Entonces vamos a partir con esta idea entonces, hacer nuestra equivalencia a circuito monofásico, con lo cual ya quedó claro que hay que transformar todo esto hacia lo que son los equivalentes de circuito en estrella. Entonces vamos a partir con la fuente primero. ¿Cómo transformamos las fuentes? En este caso tengo voltaje 1, que es un voltaje de línea aquí, pero voy a poner el voltaje de 1 a neutro. Y recordamos cuáles son nuestras relaciones de la configuración delta a la configuración estrella. En este caso sería el voltaje V1, es decir, el voltaje de fase, dividido entre raíz de 3, con lo cual lo tengo que poner así. Es multiplicado 1 entre la raíz de 3. Y es importante aquí deducir el ángulo. En videos anteriores, sobre todo en el primer video donde se ve el análisis de fasorial de las cargas delta y bueno, en este caso las fuentes en delta o las fuentes en estrella, se deduce que el ángulo, el primer ángulo, uno de los ángulos de desfasamiento es de menos 30 grados. Entonces lo puedo poner así, algo así. Entonces acá tengo un fasor que va a ser V1 que multiplica a esto de aquí. Entonces, ¿cómo lo pondríamos? Si lo deduciéramos sería V1 que tenemos acá sería 100 ángulo de 0. Entonces pongo 100 ángulo de 0 que multiplica a 1 sobre raíz de 3, que es la magnitud en este caso, y ángulo de menos 30 grados. Y rápidamente podemos encontrar a cuánto equivaldría la primera fuente. Sería 100 dividido entre raíz de 3, pues esto nos da, vamos a ver qué valor nos da,
Bien lo podemos dejar, ya saben, en fasor o colocarlo así, pero vamos a dejarlo así, 57.73. Lo voy a hacer. Esto me da 57.73. Siempre dejo dos cifras decimales para mayor precisión. Y los ángulos, como es un producto, se tienen que sumar algebraicamente. 0 menos 30 grados, pues respeto la ley de signos y me queda, bueno, no ley de signos, sino respeto este signo de aquí, que es menos 30 grados, y me quedaría 0 menos 30 grados, me queda menos 30 grados. Y aquí tengo mi primer fuente, que me va a servir. Ahora, ya que tengo la fuente, me doy cuenta que en las impedancias S, las impedancias de fuente, son tres y son idénticas. Por lo tanto, me conviene hacer una agrupación transformando las impedancias en delta en impedancias en estrella. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que para este tipo, bueno, voy a ponerlo así. Para la impedancia en Y, que va a ser la agrupación en estrella, lo que hacemos es muy fácil. Es agarrar dos que están acá, multiplicarlas, ¿sí? Y luego dividirlas entre la suma de todas. Pero darnos cuenta que en este caso, pues las impedancias son idénticas, ven, ZS, ZS, todas son idénticas, entonces esto va a ser ZS que multiplica a ZS dividido entre la suma de todas estas, que sería ZS más ZS más ZS. ¿Qué nos da esto? ZS por ZS me quedaría ZS al cuadrado y esta la suma me quedaría 3ZS. Entonces, ZS cuadrado con ZS me queda así. Y vemos a qué es igual. Bueno, la fórmula, digamos, reducida, cuando las tres impedancias valen lo mismo, sería ZS dividido entre 3 únicamente. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Impedancia en Y me quedaría así. ¿Cuáles son las que tengo que transformar? Las impedancias ZS, que es 2 más J1. Entonces sería 2 más J1 2 más J1, esto dividido entre 3. A lo cual, pues si lo ponemos ya en número complejo, sería 2 tercios más J 1 tercio. Ohms, ya sabemos que esto son ohms, ahí está. Y entonces ya tendría el valor de cómo quedaría la agrupación que viene aquí para las impedancias de la fuente. Todas valen lo mismo y valen esto de aquí. Ahora, del lado derecho tengo las impedancias en delta, que son las cargas. Entonces ahora voy a emplear este valor y voy a aplicar la misma relación para hacer la misma transformación. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces estas son las impedancias, bueno, en Y, que sería en estrella, pero de la fuente, le voy a poner un subíndice S. Y ahora nos falta transformar las impedancias, también en Y, pero ahora de la carga. La carga como tal están marcadas como delta. Entonces yo le voy a poner acá su simbolito que es delta. Y hacemos lo mismo, tomamos la carga que son 10 más J8 y esto va a quedar dividido entre 3. Así. Entonces, porque como las tres son idénticas, vimos acá que la fórmula se simplifica y me queda nada más la impedancia dividido entre 3. Entonces sería aquí 10 tercios más J 8 tercios. Y esto me quedaría ya en número imaginario, número complejo, mejor dicho, ohms. Ahí está. Ahora, si nosotros ya tenemos eso, ahora entonces podemos ya nosotros tomar nuestros datos equivalentes. Recuerden que estos datos equivalentes me van a ayudar en una formación de un circuito monofásico para cada uno, en este caso para cada uno de los tres circuitos que tengo aquí en análisis. Entonces, ¿cómo queda esto? Lo voy a poner aquí. Nos quedará de la siguiente manera. Es una sola fuente, ¿sí? La primera impedancia, que viene aquí marcada. La segunda impedancia, que es la de la línea. Y finalmente, la tercera impedancia, que es la que viene en el circuito de las cargas, y esto sería el neutro. Esto es para mi agrupación en estrella. Entonces, ¿cuánto tengo aquí? Esto sería B1N, que sería voltaje de la fuente 1 hacia el neutro, que mide esto. Luego tendríamos estas impedancias. Esta es ZL, esta es la de la línea, se quedó igual. Y estas dos cambiaron. Esta es la de la fuente, que ahora vale ZYS, que lo voy a poner acá. Sería 2 tercios más J 1 tercio. Ahí está. Y esta también cambió. Esta vale 10 tercios más J 8 tercios. Sería 10 tercios más J 8 tercios. Ahí está.
Entonces, teniendo esto ya, voy a borrar esta parte que ya no me sirve. Y ahora me doy cuenta que gracias a la agrupación ya monofásica que me queda, que es mucho más simple que hacer el análisis de mallas, puedo entonces ya encontrar la corriente. Y la corriente, si nos damos cuenta, es la corriente de la línea, que sería I1. Entonces, esa corriente, ¿cómo nos quedaría? Vamos a deducirla. Sería I1, pues es muy fácil, es el voltaje entre la impedancia total. Y aquí nos damos cuenta cómo nos quedaría. Entonces, el voltaje sería 57, voy a ponerlo aquí, punto 73, ángulo de menos 30 grados. Y esto sería dividido entre la suma de todas las impedancias. ¿Cuánto es la suma? Vamos a hacerlo. Sería 2 tercios más 10 tercios me da 12 tercios. 12 tercios es pues 4. Ahora 4 en la parte real más este 5 me daría 9. Entonces sería 9 ohms en la parte real. Ahora vamos con la parte imaginaria. Tengo un tercio más 8 tercios. Eso me da 9 tercios, lo que es igual a 3. Y 3 más la parte imaginaria que tengo aquí de la línea, que son 2, me daría 5. Entonces sería más J5 ohms. Ahí está. Esto sería la impedancia total, ya sería sumando todas las impedancias que tengo aquí. Notemos que la línea no cambió, mientras que estas dos hicieron su transformación equivalente que teníamos aquí y las tenemos ya escritas de esta forma. Ahora, para hacer esta división, pues recordamos que lo que hay que hacer es transformar esta parte rectangular a forma polar. Entonces lo que escribimos sería 9, bueno, polar, ya con calculadora directamente, polar 9,5 y esto me da un 10,29. Vamos a ponerlo aquí. Voy a ponerlo justo aquí adelante. Lo que estamos haciendo es, lo de arriba ya lo tenemos en forma polar, entonces recordar que esto se queda así. Y lo de abajo, esta representación rectangular en forma polar me da 10,29. Ahí está, con ángulo de, ¿cuánto me da el ángulo? 29,05. 0,05 grados. Ahí está. Entonces, ahora sí, ¿cuánto nos va a quedar esta I1? Entonces, lo que hacemos ya, ahora sí, magnitud entre magnitud, sería 57,73 dividido entre 10,29. Y esto me da exactamente 5,6. Entonces, vamos a ponerlo acá, sería 5,6. Y el ángulo, recordemos que los ángulos se tienen que restar. El de arriba hay que restarle el de abajo. Entonces sería menos 30 menos 29,05, me quedaría, hay que poner menos 30 menos el de abajo, sería menos 30 menos 29,05, sería menos 59,05. Casi 60, menos 60 grados, menos 59,05 grados. Ahí está. Y ahí tendría yo la primer corriente, que es nuestra corriente I1. Y ahí está. Entonces, nosotros ya con un simple análisis monofásico podemos encontrar una corriente y luego, ¿qué hacemos? Ya que tenemos una sola corriente, recordar que las corrientes, gracias a que los voltajes están desfasados 120 grados, entonces las demás corrientes también van a estar desfasadas exactamente 120 grados. Entonces, ¿qué hay que hacer? La magnitud de las corrientes va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el sistema, hay que recordar, el sistema se encuentra perfectamente balanceado. Entonces, si yo ya tengo aquí la primera corriente, ya puedo decir la segunda corriente. La segunda corriente va a ser I2. Y lo único que voy a hacer es sumarle o restarle 120 grados al ángulo de fase. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 5,6. Vamos a ponerlo aquí. Esto recordemos que son amperios eficaces, en caso de que se trate de valores eficaces. 5,6 y lo que tendría que poner acá sería menos 59,05 y menos 120 grados. Entonces, ¿cuánto me da la I2? Si hacemos esto, 5,6 de magnitud y el ángulo nos daría de menos 179,05 grados. Ahí está. Ahí tengo la corriente I2. Todo esto gracias a que el sistema se encuentra balanceado. Ahora, para la corriente I3 sería la misma magnitud que son 5,6, ya que todo está balanceado. Y entonces el ángulo, ahora si estoy, si acá resté 120, en este caso tendría yo que sumar 120 grados.
más 120 grados. Ahí está. Entonces mi 3 termina valiendo 5.6 y 120 menos 59.05 serían 60.95 grados. Ahí está. Y ahora sí, ya tenemos finalizado nuestro análisis a este circuito trifásico. Si les agradó el video y la lista de reproducción de análisis de circuitos, en este caso trifásicos o polifásicos, no olviden suscribirse al canal, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.